Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a lo tuyo. Una vez más con otra entrega poderosa de parte de Dios a través de esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Tu hermana y amiga Yesenia de Jesús de Mejía. Hoy estamos en este momento, estamos para bendecirte y a través de este segmento muy poderoso en el Señor, el cual va a ser revelado a través de tu hermano que te voy a presentar a continuación, que trae algo poderoso para ti. Aleluya, Dios le bendiga en esta ocasión. Amén, estamos bendecidos por Dios. Damos gracias al Señor por la ocasión permitida que Él nos da hoy, amén, para conectar con usted a través de Excelencia Cristiana Televisión y llevar una palabra como siempre. Esto es un medio que Dios en este tiempo ha provisto para bendecir vidas, para edificar vidas. Así que te invitamos a que compartas con alguien, que te una a esta gran familia Excelencia Cristiana Televisión y sea un miembro, un colaborador que comparte con alguien y que promueve el reino que Dios, amén, ha permitido que por este medio se promueva. Amén. Gracias, pastora. Sí, yo sé que el Señor va a fluir a través de usted poderosamente. Aleluya, hay muchas personas que necesitan seguir escuchando que Dios habla, porque Dios no se ha mudado. Dios está en el mismo lugar esperando solamente que tú le toques la puerta. Aleluya, amén. Una gran bendición. Hoy tenemos un tema maravilloso, una palabra revelada del Espíritu Santo. Alguien se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Sí. Nadie puede predicar el Evangelio de Cristo si no es movido por el Espíritu Santo. Amén. Entendemos que el Espíritu Santo, pues en este tiempo nos guía para que nosotros prediquemos su palabra y establezcamos su reino. Sin más, quiero ir a la Sagrada Escritura que se encuentra en el libro de Génesis, su capítulo 37. Quiero leer ahí el versículo 5 y el versículo 6, que dice así: en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dice el 6, él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. Oí ahora este sueño que he soñado. Y hoy estaremos hablando con este poderoso tema. Amén. Un propósito revelado en sueño. Poderoso. ¿Por qué un propósito revelado en sueño? En una ocasión que Dios nos permitió por este mismo medio compartir una palabra, el Espíritu Santo nos iluminó y nos hizo entender algo en referente a los sueños. Pero hoy yo quiero hablar de un sueño espiritual, sí, porque hay diferentes sueños. Hay un sueño que es de la concupiscencia, hay un sueño que es del dormir, pero hay sueños que revelan los propósitos de Dios en la vida de los hombres. Correcto. Y en otra ocasión hablábamos y decíamos que el sueño es la línea de emergencia donde Dios le habla al hombre, porque el hombre en ocasiones no puede escuchar la voz de Dios. Si usted está en una multitud inmensa y alguien le llama por su nombre y hay una gran multitud, es difícil a veces lograr que tu oído perciba la voz del que te llama donde hay muchas voces. Wow, poderoso. Eso mismo pasa cuando el hombre está envuelto en el afán de la vida y en el vivir. Sí. El hombre no puede escuchar la voz de Dios, pero a Dios le place hablarle en el sueño, en el silencio. De una y de dos maneras habla Dios al hombre. Dice, en el silencio, en el sueño. ¿Por qué? Porque en el sueño no hay interferencias. Eso es así. Pero quiero hablar hoy de un propósito. ¿Qué es un propósito? Un propósito es un plan. Sí, correcto. Es una idea, es un propósito. Eso es un propósito. Es un proyecto. Un propósito es un proyecto, es una meta. Es algo que tú diseñas. Es algo que tú de antemano preparas para ejecutar.
Sí. Mi alma adora a Dios. Quiero hablarte hoy del propósito de Dios en tu propia vida. ¿Por qué el propósito de Dios en mi propia vida? Por lo siguiente, cuando hablamos de propósitos, estamos hablando de que Dios sea provisto de herramientas. Dios sea provisto de planes. Gloria. Dios sea provisto de un diseño en tu vida y en mi vida. Pero para conectar esta palabra a lo que queremos hablar en este día, quiero llevarte a entender una razón. Cuando hablamos de José y hablamos de la historia de su familia, es algo impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque José es alguien que manifiesta un propósito en la tierra, pero lo preside algo que se llama, proceso. Un proceso. Oh my God. Dios. Yo quiero decirte que los propósitos son dirigidos por los procesos. Eso es así. Nadie puede ejecutar un propósito si no adopta el proceso que lo sostiene. Cualquiera diría, ¿cómo así? Sí. Los propósitos son guiados por procesos. La mayoría desconoce el proceso de su propósito. Mi Dios, te amo. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando José empieza a soñar, es algo que hay que entenderlo por el Espíritu. ¿Por qué? Porque mi propósito define un camino, pero ese camino tiene algo que se llama proceso. Sí. Mi alma adora a Dios. Dios Los mío. procesos son lo que direccionan tu propósito. Dios mío. ¿Por qué? Porque inmediatamente este hombre, este joven, empezó a soñar. La revelación traía, mi alma adora a Dios, traía un peso de gloria Dios mío. que aún su propio entorno no resistía, no soportaba, porque hay gente que se sienten odiados, Sí. pero en su entorno lo cansa, lima. Oye esto, es que el propósito de Dios cuando se manifiesta trae algo que la tierra contradice. Dios mío, una persecución. Ay, Dios mío. Guacatarama. Hay que estar preparado, Dios mío. Y si tú no te sientes preparado todavía, porque tú entiendes que hay persecución, porque el enemigo anda detrás de ti, recuerda que tienes que pelear para que haya un cumplimiento a realizar para llegar a esa meta. Dios mío. Es tan fuerte esto que este muchacho cuando da luz, cuando él da luz, porque oiga esto, el Señor me reveló en un momento especial y me dijo que lo que no se habla al mundo no se cumple. Usted diga, ¿cómo así? Lo que Dios nos revela al mundo no tiene cualidades de cumplimiento. ¿Cómo así? Lo que no se revela no se cumple. No se cumple. Pucatay, gloria a Dios. Los sueños necesitan ser contados. Sí. Porque lo que le da cuerpo al sueño es cuando tú lo cuentas. Dios mío. Los sueños son como una dirección que si tú no la pones en marcha, tú no llegas al lugar. O sea, Guau. que tiene que haber testigo. Exacto. Para cuando venga el cumplimiento, esa persona pueda declarar lo que ya se le había contado antes. Wow. Dios mío. Por eso el que sueña, no todos pueden soñar. Dios mío. No todos pueden soñar. ¿Por qué no todos pueden soñar? Porque el que sueña tiene una cualidad. Sí. Es que el que sueña tiene que caminar a la dirección. Le digo, cuando tú sueñas y tú cuentas el sueño, eso activa dos cosas. Pregúntame cuál, pastora. ¿Cuáles? Mire, cuando tú sueñas, activa la promesa. Porque José no soñó porque él quería. Hay gente que Dios les revela y no es que ellos quieren que Dios les revela. Dios mío. Es que de antemano ellos fueron seleccionados. Sí, claro. Y ellos entraron en un orden de propósito. Santo. Y al tú entrar en un orden de propósito, entonces a ti se te revela el Dios propósito. mío. Porque él tenía más hermanos, pero los demás no soñaban. Es que era con él el asunto. Porque él tenía la cualidad de lo que cumplen los propósitos. Escuche esto que voy a decir algo muy fuerte aquí. Cuando tú revelas un sueño al mundo exterior,
tú estás revelando tu ruta espiritualmente. Tú estás revelando tu ubicación en el mundo espiritual. ¿Cómo así? Sí. Mira, mientras tú no reveles el sueño, a ti nadie te aborrece. Dios mío. Mientras tú no reveles el propósito que tú portas, que tú cargas, mi alma adora a Dios. Ay. Hay gente que el día que revelaron lo que Dios le dio, entraron en guerra en su territorio, pero ellos no entendieron. Esto es para adultos. Oiga, cuando tú espiritualmente revelas lo que Dios dijo de ti, Dios mío, la gente empieza a odiarte, Dios mío, empiezan a tenderte envidia. Sí. Y tú dices, pero es un simple sueño. Sí. Lo que pasa es que en el mundo espiritual los sueños son aborrecidos. Mi alma, es como cuando tú tienes un enemigo y tú sabes que tu enemigo está armado. Sí. Mientras tú tienes un enemigo y tú sabes que tu enemigo es indefenso, porque hay gente que saben que son de Dios en la iglesia, hay gente que son de Dios, pero están bajo perfil. Pero desde que sale a predicar, desde que sale a la cárcel, o desde que en ti empieza a crecer desde que el niño empieza a crecer, el diablo dice, hay que matarlo. Hay que detenerlo. Oiga esto, Ay, fuerte. Dios. Cuando los magos llegaron a Israel, Sí. cuando los magos se movieron del oriente hacia Israel, ¿usted sabe qué pasó? Dios mío. La guerra, oiga, los sacerdotes sabían que iban a ser un niño. Sí. Los escribas lo sabían. Sí. ¿Sabe quién no lo sabía? Herodes. Dios. Tú sabes, al Herodes no saber que iban a ser, pero había profecía, había palabra declarada, claro, pero todavía no se había revelado a los que tenían que ver, no se les había revelado. Entonces cuando los magos llegan y dicen, nosotros hemos venido a adorar al rey que ha de nacer. Sí. Herodes dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén, pero ellos lo sabían. Habían gente que sabían eso y estaban en la ciudad, pero al revelarse, cuando se reveló, se activó la guerra. Dios mío. Inmediatamente los magos revelan que el Mesías había nacido. Empezó la persecución. Si ellos hubiesen ido a los 10 años, el propósito sería invisible. Oh, Dios. Te estoy diciendo, mientras espiritualmente tú seas invisible, tú no vas a sentir persecución. La persecución viene para cuando el propósito se activa. Ahora entendí por qué la palabra. Ahora entendí por qué Dios te está diciendo hoy, por qué Él te está diciendo, hay sueños que revelaron propósito. Pero ¿qué pasa? El diablo, que el Señor nos reprenda, va a tratar de que no se cumpla. ¿Y cómo? ¿Cómo se impide que se cumpla un sueño? Oh, persiguiéndote. Y matándote. Dios mío. Porque de la única manera que no se puede cumplir el propósito de Dios en tu vida es si Satanás logra matarte. Óyeme bien lo que te voy a decir. La Biblia dice que Cristo nace, pero Juan el Bautista nació primero. También. Oiga esto es muy fuerte. Voy a revelar algo del mundo de los espíritus aquí. Mire esto. En el mundo de los espíritus hay rutas. Perfecto. Usted ve cómo está en la calle distribuida. Sí. En el mundo espiritual, usted y yo tenemos cada uno una asignación. Entonces, al tú tener una asignación, tú tienes una ruta. Sí. Ese fue el código que violó el profeta joven. Que Dios le dijo, ve allá, da la palabra y no coma ni beba allá. Entonces, él quebrantó el protocolo de su ruta. Dios le dijo, no te pares, porque el diablo, a todo el que Dios lo envía, lo quiere matar. Todo el hombre que porta un propósito y Dios lo asignó para algo, Satanás intentará dos cosas: detenerte para matarte, porque si él te detiene, te mata. Dios le dijo, no te detenga, porque el problema está cuando tú te detienes. Entonces, cuando Juan nació Jesús a los 6 meses. Dice que subió Elizabeth, o subió María donde Elizabeth cuando tenía 6 meses de embarazo. Eso es así. Según lo estudiado, se entiende que había un lazo de 6 meses de por medio. Sí. Oiga esto. Pero ¿qué pasa? Cuando nacen los 2 niños, hubo a uno que se le activó la persecución, pero a otro no. ¿Cómo así? Escucha esto aquí. Tú tienes que entender lo que voy a hablar. Poderoso. Porque cuando Cristo nace, se anda buscando un rey para matarlo, no un profeta. El que estaban buscando en el mundo espiritual la carta blanca no era un profeta, era un rey. Era un rey. Dios mío. Dios mío, gloria a Dios. Te estoy diciendo que puede ser que donde tú estás haya guerra, pero a ti no te toque, porque la guerra es para el pastor. La guerra no es para los miembros. Esa guerra no es para los miembros. Al no ser una guerra de miembros, los misiles no le llegan a los miembros.
Entonces, al ser una guerra de alto nivel, quien se levantó contra un rey fue un rey. La guerra no era para los profetas. Por eso cuando Juan está en medio de la guerra, mataron a todos los niños, pero Juan no. ¿Y a dónde estaba Juan? Okay. Si le llevaba 6 meses y mataron los niños de 2 años para abajo, ¿a dónde estaba Juan si vivían en la misma nación? ¿Qué hizo Dios? ¿Lo mandó para dónde? ¿De dónde venía Juan? Dice la Biblia. Venía del desierto. Lo que pasa es que los que van al desierto, el enemigo no lo ve. Dios los cubre. Los procesados, oiga esto es muy fuerte. Los procesados se descarría a todo el mundo menos ellos. Santo. No, Guarima. Ay, ay, ay. Oye esto, los procesados le pasan todo tipo de pruebas, pero no retroceden. Aunque estén en el desierto. Santo. Wow. Es que oiga esto, Juan estaba ahí donde murieron todos. Sí. Pero había un propósito, tenía una ruta. ¿Y qué hizo Dios? Lo escondió. Sí. Porque a Jesús lo mandan para Egipto con José y María. Sí. Pero ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Te voy a decir algo. Los propósitos de Dios, los que cargan propósitos, a veces tú estás invisible. Yo estoy hablando a mucha gente que me está escuchando ahora, que espiritualmente ellos son invisibles. La gente no ha entendido esto. Llega un momento que tú como pastor estás en un sector, pero tú eres invisible en el mundo espiritual, porque todavía no ha llegado el tiempo de tu crecimiento. Pero oiga, ¿qué pasó? Dice que cuando pasó el tiempo y se activó el propósito de Juan, ¿sabe qué pasó? Cuando se activó el propósito de Juan, dejaron de perseguir al rey para matar al profeta. Oh, pero Dios mío. Oiga, porque entienda esto. Sí. Cuando llegue tu tiempo y tu asignación, dice que al crecer los dos, Jesús está por ahí, bajo perfil. Dios mío. Pero Juan estaba en el ministerio. Y cuando llegó el tiempo de bautizar a Jesús, dice que él va al Jordán. Si la gente entendiera esto. Ay, ay. Por eso Juan, mi alma, Juan al vivir en el Espíritu y andar por el Espíritu, entendió. Él le dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y usted sabía que inmediatamente Juan bautizó a Jesús. El propósito y el diseño. Oh my God. Dios mío. ¿Sabe qué pasó con Juan? Inmediatamente él bautizó a Jesús. Dice que Jesús fue, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego de sacarlo del desierto, vino a Galilea y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dios mío. Inmediatamente el ministerio de Jesús se activó. ¿Tú sabes qué pasó? El ministerio de Juan se desactivó. Ay, Dios mío. Si la gente entendiera, Juan lo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahí es donde se activa la persecución contra Juan. Porque Juan predicó muchas veces. Juan muchas veces le dijo, víboras, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Dice, he aquí el árbol, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado. Eso era más fuerte que lo que Juan le dijo. O sea que Juan era un profeta comprometido a decir la verdad, cueste lo que le cueste. Lo que hoy le está restando a muchas personas. Quieren ser exhibidos, quieren ser presentados, pero no quieren pagar el precio, no quieren pasar por el fuego, pero tampoco quieren ir al desierto. Pero después del desierto es donde Dios te va a exhibir. La gente iba a donde Juan. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Juan estaba lleno de la unción, direccionado bajo el propósito de Dios. Esto es tan fuerte que cuando Juan se desactiva, es que es una ley espiritual que la gente no ha entendido. Hay ministerios que tienen que apagarse para que otros suban. Dios mío. Por eso el pastor tiene que entender que él es pastor. Si tú tienes un evangelista en tu iglesia, Dios mío, no le cortes la sala. Dios mío. Si tú tienes un profeta, déjalo que profetice. Que se entienda esto. Porque hay una gente, unos pastores y unos ministros ahora que quieren tener a todo el mundo agarrado por la cadeja. Dios no, si el que está fluyendo es el evangelista, déjalo que fluya. Déjalo que fluya. Si la que está fluyendo es la profeta, déjala que fluya. Dios mío. Es que si tú eres pastor, deja que el otro fluya. Juan entendió esta revelación y él dijo, es necesario que yo mengue. Y cuando él entró en modo pasivo, dijo ya. Él dice que cuando él vio que el Espíritu de Dios descendió como paloma y posó sobre él, dijo ya. Me toca el reposo, me toca el descanso a mí. ¿Usted sabe qué pasó con Elías y Eliseo? Que Eliseo nunca profetizó ni hizo milagro mientras Elías estaba viva. Él vivo, ¿sabe por qué? Porque él respetaba el manto. Él decía, a mí me va a llegar un tiempo. Yo no tengo que serte de guerra ni de obstáculo. Usted ve que hay una gente ahora que quiere tentoa.
Si tú no estás fluyendo, Ay, Dios. deja de estar pegado de unción ajena. Lo dijo. Porque cuando llegue el día, el derramamiento vendrá sobre ti. Va a llegar un tiempo, la gente sienta, porque estamos en el tiempo de la exhibición. Ay, lo dijo. Todo el mundo quiere ser exhibido. Dios Y mío. quiere, por eso usted ve gente que usted escucha un mensaje y después lo escucha de nuevo. Y tú fue que lo Santo. grabó sin grabadora. Soja. La unción no se copia, porque la unción es algo que viene para marcar un tiempo. Cuando tú eres marcado por la unción, tú no le tienes envidia. El problema de los hermanos de José es que ellos le tenían envidia por los sueños. Pero la pregunta es, ¿y es obligado a soñar? Si tú no sueñas, deja de eso. No sea de obstáculo, deja que el que sueña, sueñe. Deja que el que profetiza, profetiza. Si a ti Dios no te usa en la palabra, no dure 2 horas predicando. Usted ve gente forzando atmósfera, forzando ambiente, queriendo traer una unción que no aportan. No. Y hay gente que cuando tú le das el micrófono, la unción se mete sola, porque ellos tienen un sello con la unción. Hay que entender esto. La gente no entiende. Si cuando tú predicas no se convierte gente, pon a predicar al que predica y se convierten. Dios. Porque usted ve gente forzando. No. No importa que tú inviertas 200,000 en una campaña. Si tú no tienes la unción que toca a la gente para que se conviertan, no se van a convertir. Pero sin embargo hay gente que agarran un megáfono y cuando predican en los puntos, que predican en los callejones, Dios libera, Dios salva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al que Dios use en la palabra, hay que ponerlo en la palabra. Aprovechar ese momento. O sea que usted está diciendo que hay personas que no están esperando el tiempo de Dios, que se están lanzando sin Dios enviarlo, tan solamente porque se están agarrando de este gran mal llamado envidia. Wow. Porque no están esperando que Dios lo mueva, ellos se quieren mover. Dios del cielo, Padre. Eso es muy fuerte. Poniendo obstáculos en el camino, porque ellos quieren dar de lo que Dios no lo ha mandado a que den. Wow. Pero cada sueño tiene un propósito. Ahora bien, hay personas que escuchan tu sueño, se llenan de ego y ellos quieren también forzar a Dios, que Dios le dé sueño. Pero si Dios no te quiere hablar por medio de sueños, Dios te va a hablar por medio de la palabra, porque de varias maneras Dios habla al hombre. No tiene que ser necesariamente por el sueño, pero hay que estar colocado en el tiempo preciso y en el momento preciso, porque todo tiene su tiempo. Wow. Es tan fuerte esto que los hermanos de José le tenían envidia y odio. Sí, claro. Porque el envidioso odia. El envidioso es malo. Sí. El envidioso mata a cualquiera. Ten cuidado de lo envidioso. Dios mío. Si tú tienes a alguien que tú ves que te tiene como una señal, que te da, porque ellos lo menospreciaban. Y dice que no podían hablarle pacíficamente. Hasta en las iglesias hay gente que tiene un odio contra otro. Dios mío, lo dijo. Y tú ves otra que vez. cuando hablan de ellos, es con rapiña. Sí. Y tú dices, ¿qué fue lo que le hizo? Sí. ¿Qué fue lo que le hizo que le habla tan mal? Que lo maltrata en sus palabras. Le golpea. ¿Y tú sabes qué? Y dice que ellos, a causa de los sueños, y cuando contó el otro sueño, le aborrecían más. Pero aquí hay un detalle, pastor, escuche esto. Ay. Oiga, ¿cuál es un detalle? Lo que los hermanos de José no entendieron era que ellos estaban en el sueño. Porque hay gente que están en tu sueño, pero ellos pasaste la guerra que están en el sueño. Ay, mi madre. Oiga esto, en una ocasión a mí me reveló el Señor que un hermano estaba hablando mal de mí. Sí. Pero yo no le dije el sueño. Yo vi que él me estaba hablando mal de mí, me estaba acusando. Y cuando lo confronté, no lo confronté para acusarlo, le dije, tuve un sueño contigo, mi hermano. Y cuando lo miré a la cara, me escondió el rostro. Dios y mío. no dejó ni que le contara el sueño. Porque la vergüenza le cubrió. Fue acusado por su propia conciencia. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Que los hermanos de José, Ama. ellos lo perseguían por los sueños, Ama. pero ellos eran parte del sueño. Dios mío. Hay gente que le está haciendo guerra a otro y lo que ellos no saben que de lo que el otro porta, de ahí es que se van a alimentar. Oh, poderoso. Si la gente entendiera que de la visión, porque hay gente que no va a soñar. Los hermanos de José no van a soñar nunca. Hay gente que está a tu lado que ellos no van a soñar. Ellos están para hacerte la guerra y para ellos comer de lo que Dios te dé. Ay. Para ellos disfrutar de la unción que tú portas. Para ellos gozarse en los mensajes que tú predicas. Pero te tienen envidia.
Ay, te maltratan. Y esa gente tú no puedes orar para que le caiga juicio. Porque esas son la gente que te van a meter en el proceso. Hay gente que están en el camino y es para meter a otro en el proceso, para ellos hacer que los propósitos de otros se cumplan. Porque hay gente que ellos no tienen propósito. Ellos son invisibles en el mundo espiritual, pero son visibles en el mundo físico. Ellos solamente sirven para hacerte la guerra en el plano terrenal. Los hermanos de José, escuche esto porque termino. Los hermanos de José, ellos simplemente eran fichas. Eran escalones para donde José tenía que pasar. ¿Y qué te quiero decir hoy? Al que te está haciendo la guerra, déjalo tranquilo, que ese es el escalón que te está llegando al otro paso. No entre en guerra con gente. Te voy a decir algo, aunque tú digas que no, se te va a salir el sueño. Porque es que el sueño hay que contarlo aunque te provoque guerra. Hay gente que tú lo ves que están callados. No, yo no quiero decir nada que tú no vas a decir. Es que si tú no lo dices, no se activa. Dios mío. Si tú no dices el sueño se activa cuando se cuenta. Porque mientras tanto está en el mundo espiritual. Y al estar en el mundo espiritual todavía es que el sueño no se va a cumplir en el mundo espiritual. El sueño se va a cumplir en el mundo físico. Dios. Por eso hay gente que tiene sueño y no lo quiere contar. Dice, yo mejor ni lo cuento porque desde que lo cuente me provoca guerra. Hay gente que dice, desde que me meto con Dios entro en guerra. Claro, porque sabe que el enemigo sabe que cuando tú te metes con Dios se te activan las armaduras espirituales. Mientras tú lo que estás es tranquilo viendo televisión y comiendo, tú no vas a tener revelación de Dios. Pero desde que te meten en ayuno, oración, empieza Dios a mostrarte los lugares donde tienes que ir a predicar, donde tienes que ir a orar, a los hogares donde tienes que ir. Y empieza Dios a mostrarte. ¿Y sabes qué pasa? Inmediatamente eso pasa. Tú entras en cumplimiento. Así mismo como entra en cumplimiento, dice el diablo, ahora a esa mujer hay que detenerla. Porque esa mujer es de la que gana alma. Esa mujer es de la que restaura hogares. Esa mujer es de la que restaura familia. Entonces, ¿sabes qué quiere decirte de hoy? Lo que tú has recibido, ese sueño, no es un sueño común. Es un propósito que se te reveló. Dale valor al propósito que Dios te reveló en el sueño. No dejes que nadie te mate tu sueño. Hay lugares, hay iglesias que la gente cuenta un sueño. ¿Y sabes qué le dicen después? Ah, ya viene la que más sueña. Ya viene el que más sueña. ¿Por qué te molesta el sueño si no fuiste tú que soñaste? Hay gente que le molesta todo. Todo lo que viene de Dios en la vida de una gente. Hay momentos que tú estás cercado de gente y tú sabes qué tiene que hacer Dios. Quítate de ahí. Ay, papá. Dios te va a quitar del que te tiene envidia y del que te menosprecia. Es que obligado Dios tiene que quitarte de ahí para luego el bendecirte y llevarte a ellos. Y decirte, ve que el sueño era verdad. Ay, papá. Dios porque hay gente que no van a creer en tu sueño hasta que no se cumpla. Pero después ellos me van a tener que tragar para adentro. ¿Ves así? Tragué en seco y decirle, era Dios. Lo menosprecié, la humillé, la puse en poco. Pensé que ella no daba para nada. Pero ¿sabe qué? Dios lo hizo. Y escuche esto, pastor. Kamasai. Oye esto. No importa. Tranquilo. Porque quien va a cumplir el sueño no es el que te está haciendo la guerra. Quien va a cumplir el sueño en ti es Dios. Quien te va a librar de la muerte y de su mano es Dios. Porque quien libró a José de la mano de sus hermanos, oiga, ¿de quién? No, porque la gente llorando. Yo no tengo paño para ti. Aquí no hay paño de lágrimas para nadie. Aquí usted aguanta o aguanta. Aquí usted avanza o se detiene. Aquí tú te dejas matar o corre. Ay, papá. Aquí tú que va a gritar como usted va a gritar, es verdad, pero usted después va a gritar 2 veces. ¿Por cómo así? Porque va a llorar en el proceso, pero después va a llorar de alegría. Esa lágrima que el diablo vio que tú botaste porque te dolió, claro que te tiene que doler, porque todo lo que es real duele. Ninguna mujer da luz sin dolor. Entonces, todo lo que tú vas a parir de parte de Dios te tiene que doler. Recibe esta palabra como bálsamo. Te está doliendo, significa que el propósito está caminando y está en nacimiento. Dios te bendiga. Eso es así. Wow. Dios mío, poderoso. Te dije que lo que Dios traía para ti en este momento era poderoso. A ti que Dios te ha revelado, a ti que Dios te ha hablado. Cree aquel que te ha revelado a través de una palabra o a través de un sueño. Y recuerda que como quiera van a venir las persecuciones. No tenga miedo, porque el que te llamó no miente. Él cumple el propósito, aunque tenga que pasar por el fuego o el desierto. Es para revelar lo que hay en ti. Y lo que hay en ti tiene que salir hacia afuera, como la mujer que está encinta. Primero va a pasar un malestar terrible, luego va a tener que pujar día duro entre la vida y la muerte, con un dolor terrible, pero luego va a revelar en
su regazo lo que Dios le concibió. Así que gózate. El tiempo en televisión es corto. Estuvo con ustedes su hermana y amiga pastora Yesenia de Jesús de Mejía a través de este segmento Conociendo el mundo espiritual. Conociendo el mundo espiritual. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Shalom, bendiciones. Aleluya.